Mis amados hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Este es el pastor Eliasim Torres, pastor de la Iglesia de Dios Valle de Bendición, aquí en el pueblo de Guaynabo, en Puerto Rico, y al mismo tiempo presidente de la misión Iglesia de Dios Valle de Bendición, que lleva este mismo nombre, a nivel internacional. En la mañana de hoy es un gran privilegio el poder dirigirme a todos los que han de oírme y que han de verme en diferentes partes del mundo, para así unidos seguir compartiendo la maravillosa palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy una lectura bíblica que vamos a encontrar en el primer libro de Samuel y el capítulo 4, y voy a leer simplemente el versículo 2. Que dice: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Te glorifico, Señor, porque en esta mañana me concedes este honor y este privilegio de poder dirigirme al mundo para hablar una vez más de tu grandeza y de tu palabra maravillosa. Yo te pido, Señor, que en este momento tú me conviertas en un instrumento de bendición para que todo aquel que reciba tu palabra hoy sea edificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero utilizar en esta mañana como tema: ¿por qué se traba el combate? Nosotros vivimos en esta tierra y tenemos que entender que los cristianos estamos en un continuo combate o batalla. Cada día, desde el día en que nosotros nos convertimos hasta el día en que partamos de esta tierra, tendremos que pelear. Ahora, no todos los combates son iguales. No todos tienen un mismo fin. Combatir es atacar, reprimir, refrenar un mal o un daño. Eso es pelear. Pero, como dije antes, no todos los combates son iguales, porque depende de la fuerza del enemigo y de la preparación del contrincante. A veces se gana, a veces se pierde, y todos estamos conscientes de esto. Que hay batallas en nuestra vida en que las ganamos, pero hay otras que nosotros las perdemos. Pero siempre habrá una razón o una explicación por la cual gano o por la cual pierdo. Yo quiero en el día de hoy concentrarme en un evento histórico, que es el que se relata aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, cuando Israel sale al combate en contra de los filisteos, que eran enemigos arrésimos por años de Israel. Pero dentro de esta historia bíblica yo quiero entrar en unos detalles que, aunque la situación fue algo literal, pero cuando lo llevamos a lo simbólico y a lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que de la misma forma que Israel ganaba o perdía combates, así los cristianos ganamos y perdemos combates en nuestra vida espiritual, y que todo depende de la preparación que tengamos, de las estrategias que usemos y sobre todo de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión personal íntima con el Señor. Entonces, fíjese bien, este evento nos debe hacer reflexionar a todos nosotros, los que le servimos al Señor, porque lo primero que vamos a ver es que Israel vivía un momento en que el líder espiritual, el sacerdote que era Elí, había caído en un estado de indiferencia. Y lo peor que le puede suceder a una nación, a una iglesia, a una familia, es que el líder sea indiferente ante lo que es un peligro inminente. Si usted se va al capítulo 3 del primer libro de Samuel, se va a encontrar en que Dios le habla a Samuel, el muchacho que había sido llevado al templo por su madre Ana para que fuera educado y criado allí en el templo de Dios.
Pero dentro del relato de la vida de Samuel hay unos detalles que son sumamente importantes. Y es que la Biblia dice que Samuel no conocía a Jehová. Su palabra no le había sido revelada, y esto aparentemente es contradictorio, porque vivir en la casa, en el templo, en manos del sacerdote, y que no le haya hablado, no le haya enseñado quién era el Dios de su pueblo, quién era el Dios de Israel, y tampoco le había revelado la palabra que él conocía, esto es lamentable. Ahora Dios se le revela a Samuel y le hace saber que viene un juicio que va a caer sobre Israel por la condición espiritual en que estaba viviendo el pueblo a consecuencia del descuido que el líder principal y su familia estaban realizando. Cuando Samuel llega donde Elí y le dice la verdad después de tratar de ocultársela, pero en un momento dado Elí prácticamente lo obliga: dime qué fue lo que Dios te dijo, no me ocultes nada. Entonces le oculta la verdad. Donde yo me baso para decir que Elí era un hombre que estaba indiferente ante la situación del inminente peligro es que él responde y dice: Jehová es, que haga lo que bien le pareciera. Yo creo que esta es una actitud totalmente negativa de cualquier hombre y mujer que se dé cuenta que su condición, su relación con Dios, y que la condición que vendrá en próximos días será caótica, será terrible, y teniendo la advertencia nos crucemos de brazos. Porque Dios avisa siempre antes que caiga un juicio, muestra su misericordia. Lo hizo en Sodoma y Gomorra, envió ángeles primero y advirtió del peligro. Lo hizo en Nínive, envió a Jonás primero a advertir que venía juicio. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y siempre acostumbra, antes de manifestar su ira o su juicio, dar una oportunidad de arrepentimiento. Pero Elí no aceptó la oportunidad que Dios le estaba dando. Ahora, en este momento de la historia del capítulo 4, cuando nos encontramos de que el pueblo de Israel sale en combate contra los filisteos, hay algo que me llama mucho la atención, y es por lo que tomo el tema del mensaje de hoy. ¿Por qué se traba el combate? Y es que la Biblia me dice en el versículo 2 que presentaron a Israel la batalla a los filisteos, pero se trabó el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Yo veo aquí, en este relato histórico, que Dios nuevamente está dando una oportunidad. ¿Por qué razón? Porque aunque ya están en el fragor, en el campo de la batalla, Israel comienza a tener señales de que algo está anormal, algo no está como debe estar. Mueren 4,000 nada más. Son heridos 4,000 nada más. Ahora se reúnen los ancianos y se hacen la pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Por qué Jehová nos ha entregado en manos de nuestros enemigos? Pero si usted se pone a estudiar bien esta historia, en ningún momento los ancianos se pusieron a consultar a Jehová para preguntarle y esperar la respuesta, sino que a ellos mismos se preguntan por qué Dios nos ha hecho esto, pero no espera la respuesta divina. Inmediatamente la decisión que toman es de mandar a buscar el arca del pacto, el arca que tenían ellos, que representaba la presencia de Dios, que era una caja de madera de acacia que estaba preparada, que todo el mundo aquí conoce simbólicamente lo que representaba, y que allí dentro estaban tablas de la ley, que allí estaba la vara de Aarón que floreció, que allí estaba la muestra del maná del cielo para mostrar los eventos que Dios había hecho y los portentos y milagros que Dios había realizado. En las tablas le escribía la forma de vida que quería que ellos vivieran. En el maná le estaba mostrando que Él es Jehová, el proveedor Jireh, el que en medio del desierto te suple la abundancia. Y en la vara de Aarón estaba mostrando que aunque tú estés muerto, puedes rebeldecer porque la vara rebeldeció. Dios da siempre oportunidades a los seres humanos. Ahora, ¿por qué se traba el combate? Esa es la pregunta que tenemos en el día de hoy. Fíjese bien, se había trabado el combate porque en el capítulo 29 en el versículo 29 y 30 del capítulo 2, la Biblia claramente nos especifica de unas cosas que estaban pasando en el pueblo que a Dios no agradaban. Los hijos de Elí habían pisoteado los sacrificios y las ofrendas. Elí había honrado a sus hijos más que a Dios. Se habían engordado con lo principal de la ofrenda del pueblo de Dios. Así es que
estaban confundiendo lo santo con lo profano. Dios estaba airado. ¿Por qué razón? Porque lo de Dios es de Dios. Y a Dios hay que respetarlo y servirle con reverencia. Por lo tanto, ahora Dios está enojado porque el lugar donde se supone, de donde saliera el ejemplo de la santidad, estaba corrompido. Los sacerdotes eran pecadores, amancillaban a las mujeres en el templo. Ellos agarraban lo mejor de la ofrenda del pueblo y lo consumían ellos sacando la carne aún cruda, que estaba todo establecido ya la forma en que tenía que hacerse el ritual. Hay detalles que aparentan ser insignificantes, pero que para Dios son muy importantes. Entonces yo creo que esto, aunque es historia ya pasada, debe ser una lección para los cristianos de nuestro tiempo en el día de hoy. A Dios hay que reconocerlo como lo que es, un Dios santo. Y a los que Dios ha llamado a ser líderes en su pueblo, tienen que tener cuidado de que lo que se está haciendo dentro de la casa de Dios debe ser de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Porque Dios se enoja. Entonces, hermanos, se traba el combate y caen 4,000. Inmediatamente ellos creen que la solución es traer el arca del pacto y la mandan a buscar asilo. Traen el arca del pacto, pero ¿sabe bien? El arca del pacto era una caja que tenía un simbolismo, simbolizaba la presencia de Dios con ellos. Pero aquel arca no era un amuleto, no era la salvación de Israel. No garantizaba que porque yo me traiga la caja, ahí Dios me va a liberar aún cuando yo estoy mal. No, es como los que hoy en día cargan la Biblia para aquí, cargan la Biblia para allá, pero la Biblia no está en el corazón. Entonces creen que porque yo amo la Biblia, que tengo la Biblia, entonces Dios está comprometido a librarme a mí de todo mal, cuando Él sabe que mi conducta y que mi condición ante su presencia es errónea, es pecaminosa y está fuera de su santa voluntad. Entonces aquí ellos pasan otro problema muy grande. Fíjese bien, si usted se pone a mirar claramente, quienes estaban cargando el arca, ¿quiénes eran? Ovni fines, los pecadores, estaban cargando el arca de la santidad, el arca de la presencia del Señor. Así es que hoy en día tenemos que entender que la Biblia no es un amuleto. Yo nunca me olvido de una experiencia que yo tuve. Fue a una iglesia y de momento se manifestó una persona posesionada por un demonio, y una hermana líder de la iglesia agarró la Biblia y le cayó a bibliazos en la cabeza a la persona como si el demonio saliera con los golpes de la Biblia. No, hermanos, la Biblia es un libro que es la palabra de Dios, claro que sí, pero esa Biblia no tiene ningún efecto en la vida tuya y en la vida mía si nosotros no vivimos conforme a ella. Por lo tanto, el hecho de que yo cargue la Biblia o que conozca la Biblia no significa que yo voy a usar la Biblia como un amuleto para identificarme con Dios, porque esto es como las películas de vampiros que presentan inmediatamente que cuando viene un vampiro les presentan una señal de la cruz y ya creen que el vampiro se va huyendo porque tiene miedo a la cruz. El vampiro no tiene miedo a la cruz, el diablo no teme la cruz, el diablo teme a Jesús, el que murió en la cruz. Pero la cruz simplemente no tiene ningún poder. Entonces los cristianos hoy en día tenemos que saber distinguir entre lo que es la realidad de la vida y la práctica cristiana de aquellas cosas que nosotros simplemente le hemos dado ya el título de un amuleto y que pensamos que representan a Dios, pero que está muy lejos de la verdad de Dios. Así es que por eso se traba el combate, porque fallamos a Dios. Y cuando se traba nuestro combate porque le hemos fallado a Dios, Dios nos entrega a la vergüenza, a la mano de nuestros propios enemigos, para que nuestros enemigos nos golpeen, nos castiguen y nos hagan entender que tenemos que volver a Dios, porque Dios los usa muchas veces a los mismos enemigos para que nosotros corrijamos nuestra conducta ante su presencia. Cuando el arca de Jehová viene y va llegando al campamento de Israel, ¿sabe qué hace? Se formó tremenda gritería. Dice la Biblia que dieron gritos de júbilo de tal modo que la tierra tembló. Pero ¿sabe qué? El ruido tampoco representa poder. El hecho de que yo grite mucho, o que yo brinque mucho, o que haga mucha fanfarria, o que tenga mucha música, no significa que Dios está ahí. No. Dios se manifiesta en la sinceridad, en lo que es real. A Dios no le impresiona lo mucho que yo grite, o lo alto que alce la voz, o lo mucho que patee en el suelo, o lo duro que toque la guitarra, o que toque la batería. No. A Dios le interesa que yo viva en santidad y en comunión con Él, porque de lo contrario, todo se convertirá en un ruido nada más. Serán como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nada más. Así que Israel creyó que gritando, trayendo el arca de Jehová, iba a tener victoria sobre los filisteos. Quiero decirle una noticia muy triste.
La Biblia registra claramente aquí, mis queridos hermanos, que eso no funcionó. ¿Por qué razón? Porque cuando los filisteos escuchan toda esa gritería, todo eso que ha surgido en el campamento de Israel, ellos se atemorizan de primero, se atemorizan y dicen: ¿qué ruido tan grande es este? Pero de momento la Biblia me dice a mí que ellos aquí se visten de valentía, los mismos, esos filisteos, y le dice a ellos: nosotros vamos ahora a pelear, seamos hombres, no echemos para atrás, porque nosotros no vamos a servirle a los israelitas como nos sirvieron a nosotros. Y se levantaron, y aquel día fue el primer ebenecer de vergüenza, un ebenecer de dolor y de tristeza, porque en aquella batalla dice la Biblia claramente, mis queridos hermanos, que murieron alrededor de 30,000 hombres de a pie. El arca de Jehová fue tomada, lo que representaba la presencia de Dios en Israel. Los sacerdotes mueren, los hijos de Elí, y no solamente ellos. Cuando ellos mueren, sale uno que viene de la guerra corriendo a traer la noticia a Elí, que era un viejito, ya un anciano de 98 años, que ya no podía ver y que estaba sentado en una silla esperando recibir noticias. Y de momento le llegan las noticias y le dicen: los filisteos ganaron, el pueblo de Israel fue derrotado, tus hijos murieron en la guerra. Hasta ahí todo está bien. Elí se quedó tranquilo. Pero cuando el hombre dice: y el arca de Jehová fue tomada, aquella noticia fue tan impactante para ese anciano que no pudo soportar, y la Biblia dice que cayó y se desnucó. Y aquel hombre murió en esa situación. ¿Por qué? Porque él sabía que a partir de ahí la situación de Israel no sería como nunca antes, porque ahora la presencia de Dios que le acompañaba se había ido. Pero eso no solamente se queda ahí. La Biblia dice que la nuera, la mujer de Fines, que estaba ya cerca de dar a luz, que era uno de los hijos de Elí, aquella mujer en ese momento le vinieron dolores de sorpresa, de momento, y aquella mujer comenzó a parir, y la mujer murió en el parto. Pero antes de morir, aquella mujer le puso nombre al hijo y le llamó Icabod, que Icabod significa: traspasada ha sido la gloria de Israel. O sea, aquella mujer entendió en el momento de la muerte: hoy, a partir de hoy, Israel no será igual, porque una familia sin presencia de Dios, porque una iglesia sin presencia de Dios, porque una nación sin presencia de Dios vivirá de caos en caos. Por eso es que la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, bienaventurada tu familia, bienaventurada tu congregación, bienaventurados tus hijos, si Jehová es el centro de tu casa. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero en el día de hoy que usted entienda que la presencia de Dios está disponible para ti, para mí, pero que esa presencia se manifestará dándote la victoria siempre y cuando que tú vivas una vida de rectitud y una vida que agrade al Señor, no una vida de hipocresía, no una vida doble, donde seamos cristianos en el templo y impíos en la calle. No, tenemos que ser santos, santos por dentro y santos por fuera, que podamos honrar al Señor con nuestra vida, con nuestro testimonio. Sí, mis queridos hermanos, yo viví una experiencia en el año 1986. Mire que ha llovido, pero nunca lo olvido. ¿Sabe por qué? Porque marcó mi vida. Yo soy pastor y soy predicador desde los 17 años, misionero de los 20, desde los 21 soy pastor, y desde los 25 o 26 soy presidente de una misión. Entonces yo recuerdo que ese día me fui al templo solo. A las 6 de la tarde yo acostumbraba a irme a orar y a pedir al Señor dirección, porque yo, a pesar de los años de ministerio, reconozco que el predicar la palabra de Dios no es hacer chiste, no es leer noticias que vi en la televisión o en la radio o en las redes sociales. Que predicar la palabra de Dios significa transmitir el mensaje divino para producir un cambio de vida en todos los oyentes. Algo que es tan importante que los ángeles del cielo anhelan hacerlo, y a ellos no les ha sido concedido sino a nosotros, porque fuimos redimidos con la sangre del Cordero. Así es que para mí predicar el evangelio, mis queridos hermanos, es algo serio y lo seguirá haciendo hasta el día de mi muerte. Y tengo que predicar la palabra tal como está escrita, porque eso es lo que Dios me pide que yo haga. Entonces yo recuerdo que llegué al templo, me arrodillé en el altar de la iglesia. Era un templo pequeño y tenía alfombra el altar. Estoy de rodillas orando, en una profunda comunión con Dios, y de momento siento que alguien entra al templo
y comienza a caminar y comienza a barrer el templo. Inmediatamente yo me sorprendí porque yo sabía que la llave del templo la tenía yo, que yo entré con la llave, le puse el seguro a la puerta y nadie más podía entrar. Pero como estoy en esa profunda oración con Dios, no abrí mis ojos, sino que seguí meditando en silencio y esperando a ver qué sucedería, qué pasaría de ahí en adelante. A veces pensaba que era mi esposa que había venido a barrer el templo, pero de momento dije, no puede ser, porque ella no tiene cómo entrar. Pero de momento aquella persona que caminaba en el templo y que barría con la escoba, subió al altar. Y cuando subió al altar comenzó a barrer el altar. Y mientras más se acercaba donde yo estaba arrodillado, más yo temblaba. Y yo sentía que él barría con ímpetu, como con ira. De momento sentí cuando llegó a mi lado y agarró una de las sillas del altar que estaba a mi lado y la agarró y la volteó, la volcó en el altar con las patas para arriba como con ira. Ahí yo comienzo a temblar porque pregunto quién es, por qué lo hace. Y en ese momento oí una voz que me dijo, pronto subiré a los altares de mi pueblo y los limpiaré, porque muchos de mis altares han sido profanados. Aquel personaje se fue, desapareció. Yo quedé envuelto en la presencia de Dios llorando, pidiéndole al Señor misericordia por su pueblo. Pero hoy en día en que estamos viviendo ya en el siglo XXI, en el año 2020, y que estamos enfrentando una pandemia mundial que está matando conversos y no conversos, viejos y niños, ricos y pobres, ministros, pastores, que muchos han muerto. Y yo me pregunto, Señor, ¿a dónde vamos a llegar? Pero cuando me pongo a pensar en por qué se trabó el combate de Israel ante los filisteos, me doy cuenta tristemente que a muchos de los cristianos se le ha trabado el combate. ¿Sabe por qué? Porque ha sucedido lo mismo que en el tiempo de Elí. Yo recuerdo cuando yo me crié en mi infancia, que el altar del templo era un lugar que lo ocupaba el pastor de la iglesia. No subía todo el mundo, porque se le consideraba un lugar santo. Y tal vez tú me dirás, pastor, eso es fanatismo, porque todo el templo ha sido dedicado a Dios y todo es santo. Pero Dios reconoce la reverencia y el respeto de los hombres hacia Él. Y la Biblia habla claramente de que las palabras dichas del pastor desde el altar son como saetas. Pero llegó un momento en que cuando comenzó este movimiento de un evangelio diferente, no que haya otro porque hay uno solo, pero de un evangelio diferente, donde fuimos deificando al hombre y humanizando a Dios, le perdimos el respeto a la santidad. Y ya a muchas iglesias que yo voy, el pastor no se siente en el altar ni lo utiliza, porque se lo cedieron a los danzarines, se lo cedieron a los músicos, se lo cedieron a los artistas. Y usted va y sobre el altar lo que hay, un espectáculo, un show, desfiles de moda, al grado que yo pude presenciar con mucha angustia y vergüenza a una iglesia que fui, donde me invitaron a una actividad especial y yo me sorprendí porque cuando llegué sabía que había una competencia de jovencitas que le llamaban escoger la Miss Maja. Maja es un perfume español que en hace unos años atrás era famoso, a las mujeres adultas les gustaba mucho. ¿Sabe qué? Todas las jóvenes de la iglesia estaban vestidas como modelos del mundo, con unos trajes bien ceñidos a sus cuerpos, mostrando toda su figura, desfilando una a una por el altar de la iglesia, sentándose, haciendo diferentes posiciones para que la gente juzgara cuál era la más bonita y después darle una corona y ponerle en el altar una corona de la Miss Maja. Oiga, cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén, agarró un látigo y entró, y aquellos sinvergüenzas que habían allí le cayó a latigazos, volcó las mesas de los cambistas, le abrió las jaulas a las palomas, sí, y latigó con su látigo con ira a todos aquellos que habían convertido su templo en un mercado.
Hoy en día eso también ha pasado. ¿Por qué se nos ha trabado el combate? Porque muchas iglesias dejaron de ser templos de Dios después de haber sido dedicados para el servicio de Dios y se han convertido en circos, en teatros, donde no tenemos pastores predicando la palabra gloriosa, sino comediantes haciendo chistes en el altar de Dios. Gente que se ha atrevido a poner rines de luchadores, de lucha libre en el altar de Dios. Que se han atrevido, mis queridos hermanos, a profanar el lugar de Dios como si fuera cualquier mercado, y se nos ha trabado el combate. Y por eso hemos visto tantos soldados de nuestro ejército caer muertos. Y no me refiero solo a lo que está pasando con el coronavirus, me refiero a la muerte espiritual de grandes hombres que fueron para nosotros inspiración por muchos años en la iglesia. Gente que eran llenos del poder del Espíritu Santo, que hablaban en otras lenguas y hoy no se atreven para que no le digan que son fanáticos. Pues yo hablo en lengua y hablaré en lengua hasta que me muera, porque es un don del Espíritu Santo y porque la Biblia me dice a mí claramente que el día de Pentecostés los que estaban en el templo hablaron otras lenguas conforme a como el Espíritu les daba que hablase. Hoy en día hay iglesias tan atrevidas y líderes tan atrevidos que se han atrevido hasta hacer escuelas para enseñar a la gente que hablar en lengua, cuando la Biblia dice que las lenguas se hablan de acuerdo a como el Espíritu les da que se hablen. Se nos ha trabado el combate, hermanos, porque hemos confundido lo profano con lo santo y porque tenemos muchos templos llenos de unos Elís, muchos Elíes que están bien engrosados, que están bien gordos por el dinero que han amasado. Sí, están tremendamente viviendo como príncipes, como reyes, pero están vacíos de Dios. Ya no ven milagros. El aceite de su lámpara se secó. Ya no pueden echar fuera un demonio. Ya no pueden orar por un enfermo. Declaran y declaran y declaran y declaran y nada pasa. Decretan y decretan y decretan y sus decretos van en su propia contra. Eso es lo que está a la moda. Aquel que decreta es Dios. Aquel que pacta con el hombre es Dios. Ay de los sacerdotes. Ay de los Elíes. Ay de los ovnis. Ay de los fines. Ay de aquellos que se atreven a identificarse con el arca de Jehová, con la palabra de Dios, pero que viven una vida totalmente alejados de lo que es la santidad de Dios. ¿Sabe? El Dios del tiempo de Elí todavía vive. El Dios que mató a Ofni y a Fines todavía vive. El Dios que permitió que el sacerdote Elí se desnucara todavía vive. Y el Dios que todavía permite que Icabod siga naciendo todavía vive. Y por eso hoy en día mucha gente ha perdido la presencia. La gloria le ha sido traspasada. Y lo que antes eran lugares de adoración, lugares de comunión, de coinonía cristiana, lugares de regocijo del alma, se convirtieron en centros de espectáculos, desfiles de modas, competencias por posiciones. Y se nos olvidó que al final primero fueron 4,000 los muertos, advertencia, y después 30,000 para que el pueblo supiera que con Dios no se juega. ¿Cuántos han muerto en esta pandemia? Todavía no sabemos. Pero ¿cuántos van a morir? Cientos y miles más. Y yo le exhorto a los creyentes, le exhorto al pueblo de Dios, volvamos a Jehová. Hagamos lo que dice Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos. Volvamos a Jehová, porque se nos ha trabado el combate. Y necesitamos que Dios nos quite de las garras de los filisteos. Necesitamos que el arca de la presencia de Dios en sentido simbólico vuelva a nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde y meditaos en esta palabra. Sí, hermanos, edificaos con ella y permita al Señor que nuestro combate se destrabe para que veamos la victoria. Gracias, Señor. Que esta palabra sea recibida por todos los oyentes.
con regocijo en el nombre de Jesús. Amén.